Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de Flow, una de las películas de animación más importantes de 2024, ganadora incluso del Globo de Oro a Mejor Película Animada y que tiene un planteamiento muy original. ¿Cuál es? Que si bien estamos acostumbrados a que los animales hablen en películas pues de Disney o de Pixar o de DreamWorks, en este caso no se expresan con palabras, con lo cual esto ya la hace única, la hace arriesgada y en ese sentido los planteamientos arriesgados siempre se valoran mucho en este canal. Aclararos que primero haremos un análisis sin spoilers de lo que ha sido la película, podemos hablar de bastantes cosas sobre ella sin desvelar nada concreto de la trama, con lo cual, aunque no la hayáis visto, quedaros, y después sí que haremos quizá una parte de análisis con spoilers porque la película, ya os digo, aunque no tenga un guión como tal escrito con palabras, sí que expresa mucho a través de los personajes y a través de las cosas que suceden. Así que lo dicho, quedaos por aquí, suscribíos, dejad un like para apoyar el contenido y vamos a seguir con este análisis sin spoilers. Como os decía, los animales en esta película no hablan, se expresan a través de sus actos y también a través de sus emociones, porque eso sí que se puede apreciar a través de sus reacciones o sus gestos. Pero claro, lógicamente una película para niños en la cual no hay ningún diálogo, al final sí que es una barrera para conectarlos o para mantenerlos atentos a la hora de ver la película. Y no hablo solo de niños, sino que para los adultos también es un reto, al final enfrentarte a una obra que no tiene ningún tipo de diálogo. Para eso beneficia la duración de la película, que es únicamente de 1 hora y 20, con lo cual no se hace larga en ningún momento a pesar de no tener esos diálogos. Pero si bien puedes pensar que de cierta forma la película puede ser aburrida porque no se hable, consigue algo muy especial, que es a través de las imágenes, de los sonidos, del estilo artístico incluso, porque la película es muy bonita, sobre todo los escenarios o el agua, me han parecido una maravilla, y con ese hilo conductor de la trama que va sucediendo, sí que tiene un efecto hipnótico en el espectador que quiere saber qué va a suceder después, a pesar de que los personajes no estén comentando la situación o hablando. Con lo cual, a pesar de no haber diálogos, es capaz de construir una película con un mensaje potente, una obra muy consistente y muy buena, y también personajes definidos, que esto es quizá lo más difícil de hacer si los personajes no cuentan lo que les pasa, pero la película lo consigue. O sea, tú ves por ejemplo al perro y sabes qué tipo de personaje es, ves al gato y también sabes cuáles son sus problemas, ves la capibara y también entiendes la esencia de su personaje. Y eso, como digo, pasa con todos y es algo difícil de hacer y la película lo consigue a la perfección. Luego también para mí hay una cosa que me encanta de la obra, que creo que contribuye a esa sensación hipnótica de dejarte arrastrar por ella, que es que tiene una estructura similar a una road movie. Lógicamente es en el mar, es con un barco, pero sí que sientes que es esa sensación de viaje con personajes que están apareciendo, con situaciones que van sucediéndose una detrás de otra, con momentos tristes, momentos emotivos, momentos de desarrollo de los personajes incluso también, y cerrando de una forma en la que rima con el inicio incluso, pero con el desarrollo de todos los personajes en el medio. Con lo cual esa sensación de avanzar en el barco es lo que de alguna forma también tira de ti como espectador y te mantiene enganchado durante toda la película. Os recomiendo una obra similar en la cual tampoco había muchos diálogos, que es de Estudio Ghibli, o al menos estaba producida por ellos, no es 100% su estilo, pero sí que participaba en la obra, como lo fue La Tortuga Roja, otra película en la cual creo recordar que tampoco había diálogos y también se valía de las imágenes, de las emociones para hacerte sentir, y fue una película que me pareció muy especial también en ese sentido. Y luego creo que mucha parte también del éxito de esta película tiene que ver con que en el fondo tiene alma, o sea, todo lo que te está contando tiene una razón de ser, tiene una motivación, incluso desde el mundo que te plantea, un mundo que está inundado, tiene mucho que ver con los mensajes ambientalistas, con la participación del ser humano en la situación global, también tiene un tinte posapocalíptico porque no hay humanidad en esta película, solamente hay animales. Las ruinas de la humanidad también se sienten como algo genérico, es decir, no sientes que pertenezcan a ningún país concreto, sino que pueden ser una mezcla de muchos estilos, de forma que hace que el mensaje de la película sea para todos nosotros, no está ubicada, como digo, en ningún país concreto. Y luego tiene mensajes preciosos, colaboración, de amor, de vínculo y de seguir adelante todos juntos, apoyándonos, como digo, los unos en los otros. Y en ese sentido, como es capaz de transmitir tan bien los mensajes, con una propuesta, como os he dicho, distinta, sin que los personajes hablen, creo que es una obra que merece muchísimo la pena ver, por no decir que es preciosa a nivel visual. Es cierto que los personajes tienen un renderizado no tan definido, pero los escenarios son una maravilla y consigue crear atmósferas muy especiales con la luz, con el agua, con los peces. Y por todo esto, si bien pensaba que Robot Salvaje podía ser la película de animación del año pasado, esta desde luego que por lo menos le compite de tú a tú. Si es mejor o peor es un tema de gustos, lógicamente, pero vamos, que en los Oscar va a estar disputado. Y hasta aquí, como decía, la parte del análisis sin spoilers, ¿vale? Ahora vamos a entrar a analizar lo que ha sido la obra con spoilers, porque creo que hay mucho que analizar de los personajes, de las situaciones, cómo se dibujan estos personajes sin diálogo, así que bueno, si no lo habéis visto, recomiendo verla antes de seguir con esta parte del análisis. Creo que es muy interesante en esta película hablar de los personajes e ir viéndolos uno por uno, cómo se construyen y qué eventos tienen importancia dentro de la trama para desarrollarlos. El primer personaje del que vamos a hablar es el gato, que es el protagonista y que es un personaje que al principio de la obra se siente solo, tal y como nos lo muestra esa imagen en la
la que se refleja en el agua, en la que está él solo mirándose, que tiene su eco al final de la obra en la que ya está acompañado, pero viéndolo en comparación te das cuenta de que el personaje necesita algo de compañía, pero al mismo tiempo también es un personaje que es muy desconfiado. Cuando el perro, por ejemplo, intenta conectar con él o con ella, no se sabe, después de la primera inundación, el gato lo rechaza, ¿no? Como que vuelve a su hogar y vuelve pues, a no hacerle ni caso. Con lo cual es alguien que se aísla, alguien que está acostumbrado a vivir en un entorno conocido, en una zona de confort y que tiene miedo o desconfía de los otros. Él se ha construido su vida en este hogar de una persona que amaba a los gatos. No sabemos si este gato que vemos era el gato de la persona que vivía en la casa o simplemente a la persona esa le gustaban los gatos y ya, pero lo cierto es que nos genera un entorno con muchas figuras y esculturas de gatos, incluso hay una enorme, descomunal, que nos habla un poco de esta zona de confort, de este mundo que nuestro protagonista tiene construido y que forma parte de ese lugar en el cual él se siente seguro. ¿Qué sucede entonces? Que llega la riada, llega esta inundación terrible y todo ese mundo en el cual él vivía comienza a inundarse, a desmoronarse, obligando al personaje a salir de su zona de confort para sobrevivir, para seguir adelante. Con lo cual esta riada puede ser una metáfora de cualquier evento de nuestra vida que de forma positiva o de forma negativa termina arrastrándonos fuera de nuestra zona de confort y fuera del mundo en el cual ya nos sentíamos cómodos, con lo cual el mensaje, como digo, está ahí y es muy potente. Vamos a dejar el gato de momento porque quiero tratarlo al final y vamos a hablar de la capibara, un personaje que no hace mucho ruido dentro de la película, pero que al mismo tiempo tiene una personalidad muy definida. No duda a la hora de ayudar a los otros, si puede ayudarles, lo hace. También parece un tipo bastante más confiado que el gato en este sentido, y es alguien generoso que cree que ayudar a los demás es algo que simplemente hay que hacer. También parece un tipo relajado, un tipo calmado, un tipo chill, y me gusta mucho porque en su arco de personaje, que es como muy generoso, en el cual él da sin esperar recibir, al final de la obra tiene su recompensa, porque es él o ella, porque no sabemos si ningún personaje es hombre o mujer, no quiero estar repitiendo esto todo el rato, pero es así, está atrapado en este barco que está a punto de caerse cuando están en el árbol, y son sus compañeros a quienes él ha ayudado quienes terminan salvándolo, con lo cual, digamos que su personaje tiene la recompensa al ser el que había dado ayuda sin esperar recibirla, y toda esa gente a la cual él había ayudado, de pronto pues se la devuelve al final de la película, con lo cual es un círculo muy bonito de personaje. El mono también me gusta porque nos deja claro que es un personaje materialista. Justo antes de unirse al grupo, él está como recogiendo todos los materiales que tiene, todos los objetos, para intentar llevarse lo máximo posible de su casa, pero te deja claro también que cuando sucede algo así, no puedes llevarte todo lo que tienes, con lo cual para él es difícil dejar todos esos objetos atrás y de alguna forma tiene un cesto o un canasto en el cual se lleva las cosas pues que ha podido. Pero su desarrollo de personaje nos lleva a entender que lo importante no son los objetos, no son los materiales. Es cierto que él vive en una sociedad en la cual ostentar o tener cosas bonitas está muy valorado, porque si os fijáis cuando se cruzan con otro barco de monitos, todos van como muy engalanados, como con muchas cosas, e incluso él intenta ganárselos enseñándoles el espejo, que es el objeto más valioso quizá que hay en el barco. La clave del personaje es que cuando el agua baja, cuando el gatito se lo encuentra con otros monos, ahí ya parece que está integrado en la sociedad, parece que lo han aceptado por los objetos que tenía, pero él los rechaza, se marcha, para estar con las personas con las que tiene un vínculo real, con lo cual su personaje deja de ser tan materialista, dejan de importarle tanto los objetos para volver con la gente que él valora. Así que otro arco de personaje que es sencillito pero que está muy bien ejecutado. Y si bien es importante la parte social también en su personaje, porque él abandona, digamos, el núcleo de personas que valoraban los objetos para estar con la gente que quiere, hay otro personaje para quien la sociedad o dejar de seguir quizá a la manada sea algo que tiene más peso, como es el personaje del perro. Alguien inocente, alguien bonachón, al menos lo parece, que forma parte de un grupo de perros que son un poquito estúpidos, ¿vale? Tampoco se profundiza mucho en este grupo, pero te deja claro como que van a lo suyo y que no les importa el resto de gente nada. El perro no parece ser así, a él sí que parece que le gusta el gato, sí que le gustan los otros animales, que por cierto es precioso ver en la película cómo los animales van compartiendo espacio, compartiendo tiempo, incluso jugando y conectando entre ellos, o sea, me ha encantado. Pero eso, si os fijáis, cuando salvan a la manada de perros, después, cuando están ayudando todos a la capibara, de pronto aparece un conejo y los perros simplemente van a lo suyo, porque no son agradecidos, porque no les importa el resto de personas. A pesar de haber sido salvados por este barco o por la propia capibara, no se lo van a devolver, porque son egoístas. Ese es un poco el concepto que se maneja. En cambio, el perro sí que se desmarca de esta actitud general de su grupo y él sí que le dedica el tiempo y la atención, o incluso los esfuerzos, a salvar al amigo que ha hecho en el camino. Él termina siendo leal a aquellos que han sido leal con él, y al mismo tiempo no se está dejando llevar por la sociedad y está decidiendo hacer lo que él quiere. Si bien comienza siendo uno de los personajes que persigue al gato al principio, termina desmarcándose de todo esto, con lo cual también mola bastante su personaje. El ave también me gusta, aunque es quizá uno de los personajes más difíciles de la película. Cierto que es un personaje que desarrolla cierto afecto por el gato desde el principio, lo salva muy pronto, cuando está a punto de ahogarse, con lo cual ese vínculo se establece desde ahí. Pero lo más importante de su personaje quizá es su sentido de justicia, cómo defiende o protege al gato incluso delante de la gente que él quiere, costándole esto el rechazo de su propio pueblo, podemos
podemos decir. Es alguien sabio, quizá alguien también desconfiado, porque no quiere salvar a los perros, no lo tiene tan claro, quizá sabe quiénes son, quizá los ha leído bien, quizá sabe que puede traerles problemas, en ese sentido posiblemente sea alguien protector, pero sin duda el papel de su personaje es muy importante a la hora de hacer desarrollar nuestro personaje protagonista. ¿Por qué? Porque el ave es un personaje que muere dentro de esta película. Ese instante en el cual es abducido casi por el propio universo, el significado para mí es claramente haciendo referencia a que el personaje simplemente muere, quizá por la herida del ala, quizá porque volando y marchándose del barco termina muriendo, o sea, no se te deja como 100% claro, pero es una alegoría a la muerte y a cómo el gatito tiene que sobreponerse a la muerte de uno de los personajes que ha intentado salvarle. Es una de las escenas más bonitas, más duras incluso de la obra, a nivel visual me parece impresionante y hace que veas eso, que el gato una vez más se ha quedado solo y cómo va a luchar porque se va a meter al mar a nadar de una forma desesperada simplemente para volver a alcanzar el barco al que él siente que pertenece. Porque sí, el viaje del gato tiene mucho que ver con aprender a confiar en los demás, con aprender a dar, porque él empieza a ver como actos altruistas alrededor de él con respecto a salvarlo, con respecto a cuidar de él, y en este punto aprende que también quizá tenga que cuidar de los demás. Y así lo hace. Después también, por ejemplo, cuando él está nadando, se agarra a uno de los objetos que estaba en su casa, que los ha seguido como durante todo el camino, a esta bola de cristal que flota, esta especie de recipiente. Es interesante porque sientes que aunque el personaje haya abandonado su zona de confort, hay una parte de su hogar que lo está acompañando incluso al lugar más remoto del mundo, con lo cual diciéndonos que aunque abandonemos nuestra zona de confort, siempre hay partes de este mundo que nos acompañan y que nos pueden ayudar en ciertos momentos. Luego el personaje también tiene que enfrentar sus miedos durante la película, porque al principio de la obra, después de la estampida de ciervos, llega la inundación que lo cambia todo, y hay un momento al final de la película en la cual los ciervos vuelven a aparecer y el gatito se asusta, piensa que va a llegar otra ola que también va a cambiar su mundo, y entonces huye, sigue a los ciervos, que se repita ese evento tan traumático. De hecho, si os fijáis, hay una escena en la cual incluso sueña con los ciervos, ¿no? Con lo cual es uno de sus miedos más profundos. Pero esta vez deja de huir porque ve a otro de los personajes que ha cuidado de él durante toda la película, como lo es la ballena, que no solo le salva a él personalmente, sino que también desatranca el barco en un momento en el cual se había quedado enganchado. Con lo cual se acerca a la ballena y muestra ese sentimiento de afecto o de agradecimiento por encima del miedo que puede sentir el personaje a que a esos ciervos les siga otra riada, otra inundación. Y es un momento, como digo, muy bonito del personaje porque está primando a agradecer el vínculo de la ayuda que le han mostrado sobre su propio miedo y además acercándose a la gente cuando era algo que le costaba. Con lo cual, otro desarrollo de personaje muy bueno, teniendo además después esa escena en la cual él vuelve a verse reflejado en el agua, al igual que al principio de la película, pero esta vez no está solo, está acompañado porque este camino que ha vivido con ellos les ha unido y les ha hecho elegirse los unos a los otros para crear este pequeño grupo de confianza. Y eso, como digo, para mí es una evolución muy buena para todos los personajes porque todos han tenido su momento. Incluso la ballena, que ha sido un personaje que desde el silencio, desde la oscuridad les ha ayudado, ha tenido un final trágico, porque sí que es trágico que termine así, se ve ese reconocimiento mutuo. Ojo, aclaración hecha durante la edición, que Sandra me está editando este vídeo y me ha contado que hay una escena postcréditos en la película, escena que yo no sabía que estaba, pero que se ve a la ballena, ¿no? Nadando ahí contra el atardecer, solamente eso. No sabemos si es nuestra ballena o no, si la película nos está diciendo que el agua ha vuelto a subir y que la ballena ha sobrevivido gracias a esto, o simplemente la película quiere lanzarnos este mensaje de esperanza, ¿no? Con lo cual para mí podemos entenderlo como un homenaje a lo que la ballena ha sido y a lo que ha aportado a la historia, o creer que el agua ha vuelto a subir y que la ballena ha sobrevivido. Eso la película os lo deja a vosotros. Flow es una película que nos habla al final del flujo de la propia vida, nos habla de cómo muchas veces vamos a ser arrastrados por él y cómo por el camino vamos a conocer personas y gente que nos van a enseñar lecciones y nos van a hacer mejores personas, a cómo hay cosas que no vamos a poder controlar y cómo nuestros lugares de confort, como el del gato, muchas veces se van a ver destruidos, cómo por hacer lo que creemos correcto también nos van a rechazar, cómo vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar con respecto a lo que es importante, o cómo incluso nosotros mismos vamos a tener que alejarnos de personas que no nos hacen bien. Y todo eso te lo cuenta a través de animales que, insisto, pueden hablar, con lo cual para mí ha sido una película impresionante. Cuanto más pienso en ella y en las cosas que te cuenta a través de las imágenes, más valor le doy. Y eso, una película que nos habla del amor, del apoyo, del desarrollo, de la pérdida también incluso, de equivocarse con gente que crees que es buena. O sea, nos habla de un montón de temas, con lo cual espero haberos dejado aquí, como digo, un buen repaso a lo que han sido los personajes y alguna de las escenas más importantes. Contadme si ha habido algo que os ha gustado que no he mencionado, si habéis entendido diferente algún personaje o algo por el estilo. Siempre me encanta que se abra este debate en los comentarios. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada. Suscribíos, que es un botoncito, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado